será la doctora Diana Patricia Guerra Mazo, licenciada en Historia y Filosofía, abogada, especialista en Cultura Política Pedagógica de los Derechos Humanos, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho, quien nos hable sobre garantía de derechos y tutelas. Muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar agradeciendo especialmente a la Alianza de Usuarios, quienes tuvieron esta idea maravillosa de hacer este simposio, y desde luego al Instituto Neurológico de Colombia por haberlos apoyado y haber confiado en nosotros. Cuando se acercaron a la Personería de Medellín, dijeron que querían hacer un evento de esta naturaleza, pero que querían estar acompañados de la Personería de Medellín a través del Observatorio de Salud por el trabajo que realizamos. A ustedes muchas gracias por su credibilidad y sobre todo por esa entrega y esa lucha del día a día. Felicitar al Instituto Neurológico de Colombia en sus 40 años, porque esto hace parte de, digamos, esa serie de celebraciones que son un compromiso con la comunidad, de llevar no solamente información u otro tipo de servicios, sino formación ciudadana, participación social, y esto es de admirar. Bien. Tengo 20 minutos y no voy a abusar de su derecho porque la seguridad alimentaria a esta hora es una cosa que compite con cualquier evento. Vamos a hablar, después de esas magistrales intervenciones del doctor Jaime Gañán y del doctor José Rodrigo Vargas, pues lo que vamos a es a concretar, a mostrar en Medellín qué está sucediendo. Voy a omitir algunas presentaciones y voy a avanzar solamente en el tema de las tutelas en Medellín. ¿Por qué se tutela en Medellín y cuál es la vía para poder garantizar el derecho? Comenzaré diciendo que las formas para garantizar el derecho a la salud pues son varias, entre ellas tenemos el derecho de petición, que es la primera que realizamos a la entidad, donde le decimos que requerimos algo. Luego tenemos también pues, la acción de tutela cuando no nos contestan el derecho de petición o cuando no nos prestan el servicio. También tenemos el cumplimiento de fallo como otra de las posibilidades para poder ser exigible ese derecho cuando ya el juez nos ha dado o nos ha concedido el derecho, nos lo ha amparado. Igual está el incidente de desacato, cuando luego de pedirle al juez que haga cumplir su fallo, pues el prestador o en este caso el asegurador es renuente a la garantía de ese derecho. Igual tenemos otras formas de hacer exigible este derecho, la acción popular, cuando no es una sola persona, sino que son múltiples personas o un grupo grande de personas, puede hacer exigible por esa vía el derecho a la salud. Para nosotros, en la apuesta de la Personería de Medellín, es un derecho fundamental y creo que en la mañana de hoy ha quedado absolutamente claro ¿por qué es un derecho fundamental? Y es por vía jurisdiccional porque ha sido justamente la Corte Constitucional y los jueces constitucionales los que han decidido a través de las sentencias de tutela que la salud es un derecho fundamental autónomo por sí mismo y que merece ser garantizado en todo momento cuando no solamente la vida está en riesgo, sino cuando la salud de la persona está afectada. Nos vamos a centrar en las tutelas porque hemos encontrado que en Colombia hay gran vulneración a este derecho y ni qué decir Medellín. Llegó a ser en el 2008-2009 una de las ciudades que más tutelaba y desde luego Antioquia, una de las regiones que más tutelaba. Hoy también, pero se han dado unas modificaciones. ¿Qué queríamos entonces nosotros en la Personería de Medellín? Contribuir al goce efectivo del derecho a la salud, del cual les hablaba ahorita el doctor Rodrigo, que eso es lo que ha buscado la Corte a través de sus sentencias de tutela. Y por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de conversar con los diferentes actores del sistema, entendiendo que
primero es el ser humano, entonces hemos comenzado con los usuarios, con las ligas de usuarios, con los copacos, con las veedurías en salud, con todas las formas de participación social, los defensores del derecho a la salud, a hacer unos nodos que nos permitan a nosotros hacer exigible ese derecho ante la administración, ante las EPS, ante las IPS, incluso ante el mismo aparato judicial. Eso nos llevó a plantear que teníamos que escuchar a los otros actores del sistema, a las IPS, clínicas, hospitales, a todos los médicos, pero también debíamos de escuchar a las EPS porque también tienen una versión y una posición. Igual debíamos de escuchar a los agentes de inspección, vigilancia, control, a las universidades que son las que forman el talento humano en salud. Y esto nos ha llevado entonces a tener unas bases de datos que nos permiten decir en Medellín por qué se vulnera el derecho y a quiénes se les vulnera el derecho. En un comienzo, desde la Personería de Medellín, considerábamos que nosotros éramos los que más hacíamos tutelas para proteger el derecho a la salud. Y en este orden de ideas, pues ya ha quedado claro que la tutela es, digamos, el mecanismo por excelencia para poder hacer exigible este derecho. Cuando vamos a hacer la investigación y miramos las bases de datos, nos encontramos que la Personería de Medellín no hace ni la mitad de tutelas en Medellín, de acuerdo a los datos que nos suministra la rama judicial. Nosotros solo hacíamos la tercera parte de las tutelas. Empezamos de todas maneras a identificar cuáles eran esos problemas y nos encontramos con este. Es que la EPS dice que ese medicamento no lo cubre el POS. Y entonces empieza la tutela. Es que llevo haciendo fila hace mucho tiempo y no accedo a las citas de manera oportuna. O es que me toca venir en varias oportunidades a hacer esta fila. O es que llevo mucho tiempo esperando que me hagan la cirugía. Estos tres ejemplos son muy modestos, muy sencillos, pero ustedes van y se encuentran con realidades donde las personas llevan hasta 2 años esperando para que le hagan una cirugía. Y cuando se les llama a preguntar qué respuesta han tenido, pues ellas responden que si uno los llamó era para que ya le habían autorizado la cirugía, una cosa que está negada hace más de 1 año y medio y la gente sigue esperando que la llamen. Nosotros al ver esa situación nos damos a la tarea de documentar en qué casos son los más críticos, qué tipo de población, qué es lo que se pide y cómo podemos ayudarle a las personas para que puedan acceder a ese derecho, porque esto va en detrimento de su calidad de vida, además de ir en detrimento de su vida misma. En esto nos hemos acompañado de bibliografía muy importante como es la de la Defensoría del Pueblo, la misma Procuraduría General de la Nación y otros estudios de la academia al respecto. Respecto a la Defensoría del Pueblo, como el tiempo tampoco me lo permite, solo me voy a referir al último informe, al que sacaron ahorita el 28 de agosto del 2012. En el cual hacen un informe sobre las tutelas en salud del 2011. Como ustedes bien saben, en la sentencia T760 de 2008 se le dio a la Defensoría del Pueblo la tarea de revisar todas las tutelas que llegaran en salud para que miraran qué era lo que estaba pasando, hicieran un diagnóstico mucho más claro. Y allí nos encontramos con que la Defensoría nos dice que hay 105.945 acciones de tutela en el 2011 en Colombia y de ellas el 24.35 fueron para pedir tratamientos, el 19.34 para pedir medicamentos y el 11.91 para cirugías dentro de los derechos que contempla el plan obligatorio de salud. O sea, eso ya estaba allí. ¿Qué se encuentra? Que las EPS, pues por lo regular, van negando los servicios de salud y las personas solo les queda la acción de tutela como mecanismo expedito para solicitar el cumplimiento de un derecho que es la salud. Pero ¿qué sucede?
nos encontramos también, y eso nos lo cuenta la Defensoría del Pueblo, que después de las EPS, quien le siguen tutelas son los entes territoriales, como por ejemplo las secretarías departamentales o las secretarías seccionales de los departamentos y las secretarías locales o municipales, que también les corresponde garantizar los servicios de salud en algunos asuntos. Por ejemplo, en el caso de los vinculados o en otros asuntos particulares. Entonces, ni las EPS ni los entes territoriales vienen cumpliendo a cabalidad con la protección de ese derecho. Y entre ellos está Antioquia. Pero me voy a referir de manera especial a Medellín. Primero, porque la competencia de la personería de Medellín es solo Medellín. Y segundo, porque el estudio se ha hecho especialmente con las tutelas de la personería de Medellín, y si bien hemos revisado las tutelas que se han llevado a la rama judicial en Medellín, y allí hay de otros lugares porque vienen a que les presten el servicio en esta ciudad, pues es cierto que se circunscribe más el estudio a este municipio. Como ustedes aprecian en la gráfica, de 2004 a 2008 hay un aumento vertiginoso en las tutelas en salud. Y de todas las tutelas que nosotros hacíamos en la personería de Medellín, se llegó en el 2008 a que el 76% eran en el tema de salud. Es decir, eran personas que iban enfermas o tenían una persona que estaba enferma y requería de ese servicio. Luego viene un descenso. Nosotros interpretamos que hay varias circunstancias allí que han incidido. Uno, la sentencia T760 da unas órdenes prioritarias y empieza a hacer un seguimiento más concreto a lo nacional y también a lo territorial, y eso de alguna forma va bajando las cargas. Lo otro es que allí se ordena a las EPS que cumplan con los procedimientos, y quien no lo haga pues tendría que asumir el 50% de los costos. Entonces esto llevó a que entonces más bien, si ellas reconocían, pues obtenían el 50%, entonces no perdían el 100%. Eso era también un incentivo para poder entregar los servicios. Además, hemos encontrado que en las acciones afirmativas que nos ha planteado la Corte Constitucional para proteger ese derecho, se encontraban órdenes como unificación del POS, lo cual se logró inicialmente para los menores de edad, que eran menores de 18. Hubo un problema súper grande. Recuerdo que el tema era quién es niño, porque decía para los niños. Entonces niños hasta 6 años para una EPS, para la otra EPS era hasta los 12, entonces ¿qué pasaba con los de 13? Pero la Constitución en eso ha sido clara, es menor de edad el de 18 años hacia atrás, es decir, de los 0 a los 18 años. En el momento en que cumple los 18 es adulto, es mayor. En ese momento, entonces, todos los que están amparados de los 0 hasta el momento de cumplir los 18 tenían esa posibilidad de la garantía reforzada de derechos. Eso ayudó a bajar un poquito las tutelas. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado, en el mes de octubre, hubo unificación del POS para los adultos mayores, es decir, de 60 en adelante? Eso también incidió en bajar un poquito las acciones de tutela. Ahorita, a partir del 1 de julio, empieza la unificación del POS para toda la población. Lo que nos encontramos es que hay un problema. Como se niegan asuntos que son del POS, entonces hay momentos en los cuales lo que hace es aumentarse esa cantidad de tutelas, porque ya son más personas las que pueden acceder al POS completo. ¿Qué nos encontramos también? Nos encontramos que si bien hay unos picos en este año sobre el tema de tutelas, donde en el mes de febrero y marzo suben, bajan luego a mediados del año, vuelven y empiezan a subir en el mes de junio, julio, y ahorita en septiembre terminamos con un aumento de tutelas. Si ustedes observan el cuadro comparativo de las tutelas que se realizan por otros temas y por el tema de salud, pues nos encontramos que el tema de salud en todos está más alto, ¿sí? Teniendo el 2008 con un 76%. Pero en este momento
han habido acciones que se han tomado por parte de las EPS y la personería buscando no tener que llegar a la acción de tutela para garantizar los derechos. Son unos convenios interadministrativos y en otros más de buena voluntad, donde lo que hacemos es gestionar por vía administrativa para que a estas personas que llegan con una problemática concreta se les solucione, porque en muchas ocasiones son asuntos muy sencillos y lo que falta es información. Y de esa manera, el mismo día se están solucionando los problemas. No es que en la personería estamos diciendo, entonces no le hagamos la tutela y esperemos a ver qué sucede. No, la garantía o el compromiso que han ofrecido las EPS es, en el mismo día le soluciono máximo en 3, pero el mismo día le estoy diciendo si le soluciono en 2 horas, en 1 hora o si le soluciona en 3. Y ese día le cumplimos. De esa manera estamos evitando que lleguen una cantidad de tutelas a la rama judicial, a los jueces, a congestionar sus despachos. Les cuento que en un estudio que hizo la Universidad de Antioquia, donde consulta las fuentes de la Personería de Medellín en el año 2008, se encontró que las tutelas en primera instancia, las que son sencillas, tienen un costo de 424.000 pesos y las que tienen un poquito de complejidad, que es una complejidad mayor, que hay que dedicarse a estudiarlas más, tenían un precio de 848.000 pesos. Si nosotros al día estamos evitando 50 tutelas, estamos ahorrando al Estado pues un rublo importante. ¿Esto para qué? Por varias razones. Pues si bien el aparato judicial se ha visto muy congestionado por el tema de las tutelas y sobre todo el tema de las tutelas en salud, también es cierto que hay otros temas que no han podido ser avanzados, como nos lo manifestaban los jueces penales o nos lo manifestaban otro tipo de jueces por estar resolviendo solo el tema de tutelas. El señor personero de Medellín, el doctor Rodrigo de Jesús Ardila Vargas, se ha reunido con las EPS y se han quedado en un compromiso de garantizar lo más pronto y de manera más expedita los derechos de las personas. Creo que eso es posible y lo que falta es más compromiso y más voluntad, porque en muchas oportunidades es, como les decía, una cosa más de asunto administrativo. Si ustedes observan las tutelas en salud, en el año 2012 nos encontramos que hasta el mes de septiembre llevamos 6.034 tutelas. Y ustedes pueden mirar también que en este año tenemos como derechos de petición en salud 261, pero igual vamos a tener en incidentes de desacato un incremento súper alto. Pues nosotros no habíamos tenido estas cifras nunca. Por lo regular bastaba con la orden del señor juez para que se cumpliera la tutela. Ahora hay que requerirlo y hay que hacer el incidente de desacato. En este momento llevamos a septiembre 30 1.012 incidentes de desacato. Cumplimientos de fallo 333, en algunos no se hace cumplimiento de fallo porque es tan grave la situación que inmediatamente tenemos que ir al incidente de desacato. Recordamos que el juez de tutela, sea este de familia, laboral, civil, penal, de circuito, promiscuo, cual sea su calidad, el juez de tutela es un juez constitucional y está investido con un poder especial que le dio la Constitución del 91, y por eso él decide en garantía de derechos, incluso puede ir más allá de lo que le pida la persona cuando él considera que es necesario para protegerle de manera real y oportuna ese derecho, ¿sí? Muy diferente a cuando uno lleva un proceso que le dan exclusivamente lo que usted solicita, esa petición de parte. Aquí en ocasiones le dan más de lo que usted pide, cuando usted muestra unos hechos que son claros, que son contundentes y que van en contravía de lo que ha planteado el espíritu de la Constitución. Y aquí recuerdo las palabras de la Corte Constitucional el 10 de mayo de este año, de 2012,
cuando decía que la salud es un derecho fundamental y que eso era una afirmación constitucionalmente cierta, ¿sí? O sea que eso es algo que no tenemos que poner en duda, que planteamos que debe estar regulada por ley estatutaria, es para mayor seguridad de aquellos incrédulos que aún a pesar de las sentencias que ordenan esa protección, pues no lo hacen. Pero desde la línea jurisprudencial es donde se ha avanzado hacia la concreción de ese derecho fundamental. También es cierto, y nos lo decía la Corte en esa audiencia de seguimiento, que es el Estado el que se debe a los ciudadanos y no los ciudadanos al Estado. Eso nos lo explicó ahorita magistralmente el doctor Rodrigo, cuando él nos decía, es que estamos en un Estado social de derecho donde eso de social no es un apellido simplemente o es un nombre más, eso es algo que lleva implícito una obligación y esa obligación lo que lleva es a la concreción y materialización de derechos. La Personería de Medellín entonces, dentro de esa búsqueda de defensa de los derechos, ha optado por hacer unas brigadas sociojurídicas y de salud, las cuales se llevan a los sitios más vulnerables y vulnerados de la ciudad, en particular a los asentamientos, a las poblaciones desplazadas o a las poblaciones donde encontramos que hay muchísimas más vulneraciones. Y allí van no solamente la Secretaría de Salud, sino que confluyen muchas instituciones, porque la Personería de Medellín entiende que la salud no es un asunto de solo médicos o de solo odontólogos o bacteriólogos, no. El tema de la salud tiene que ver con determinantes sociales, al punto que hoy se han vinculado también las empresas públicas de Medellín, porque el agua potable es fundamental para poder tener y conservar una salud. Ahora, también participan otros programas como el CISBEN, como el mismo bienestar familiar, el bienestar social, hoy se llama Secretaría de Inclusión Social y Familia. Bueno, entonces allí lo que buscamos justamente es que funcione todo el sistema alrededor de la familia y el ciudadano y que no sea al contrario. Pero vamos a ver qué pasó el año pasado en las tutelas en salud en Medellín, de las que nosotros hicimos en la Personería. En total fueron 7.862. De ellas nos encontramos que buscan especialista y que por eso acudieron a la Personería 1.900 personas, que fueron por cirugía 1.378 personas, que fueron por medicamentos básicamente 1.288, que fueron por un servicio médico 485, que fueron por exámenes 450 y así sucesivamente. Les muestro esto, es para que observemos en dónde se encuentra el cuello de botella en Medellín. Lo que nos encontramos nosotros es que hay asuntos que son elementales y que de todas maneras tienen que entrar por una acción de tutela para poder garantizar esa prestación, como es una cita con un médico general o cita con un médico especialista. Si bien las EPS han manifestado las dificultades que tienen para contratar algunas subespecialidades, lo cierto es que no todas son subespecialidades. Y también hay que tener presente que las EPS deberían de tener muy clasificado cuál es la patología de todas sus personas para mirar qué tipo de red requiere para atender la prestación de los servicios de salud que le van a demandar. Si yo tengo una población que en su mayoría tiene problemas de hipertensión, de diabetes, pues yo tengo que tener los especialistas que puedan tratar más adelante ese tipo de temas. Es más, lo que debo hacer es promoción y prevención y evitar que lleguen al estadio más grave de la enfermedad. Pero aquí lo que hemos encontrado en los estudios del observatorio es todo lo contrario. Esperamos, contenemos el gasto, se contiene y cuando ya llega la persona
al servicio de salud, está muy avanzado su enfermedad. Y no basta con esto. Después de ello, se colocan otras barreras de acceso y cuando ya llega donde los especialistas, ya hay que llamar al… Digamos que yo estaba pensando en el padre, estaba pensando en alguien espiritual para que estuviera acompañándolo, pero ustedes ya me llamaban la funeraria. Bueno, es algo similar. El doctor Gañán ahora nos decía, le notifican por Wi-Fi. La Ouija parece ser el medio de notificación que ha encontrado en los muertos de la ley 100 el doctor Gañán. Bien, cuando miramos el sexo de las personas por las cuales se tutela, nos encontramos, bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. ¿Quiénes van a la personería para solicitar la protección de los derechos de sus seres queridos o de ellos? Especialmente son mujeres, pero ¿a quiénes se les vulnera también más el derecho? A las mujeres. Nos encontramos que es un grupo que está más vulnerado. Y cuando miramos por edades nos vamos a encontrar que son los niños y los adultos mayores. Aquí, por ejemplo, lo tenemos discriminado también por especialidad. ¿Qué es lo que necesita? ¿Es un especialista? ¿Es una cirugía? ¿O son medicamentos? ¿O es qué tipo de servicio? Aquí está cómo se niega por población, por grupo de sexo. Voy a avanzar para mirar de la edad. En el tema de las edades, nos encontramos con que hay EPS que a un recién nacido le piden periodo de carencia, a un recién nacido. Es que no es que no tiene periodo de carencia. Si esa es la protección al derecho fundamental reforzado de los menores, pues ¿qué podemos esperar los otros? Revisando estas tutelas, que no tengo tiempo de contárselas todas, nos encontrábamos con que niegan un oxígeno, es casi que condenarlo a la muerte, porque pues ¿qué otro medio tiene para poder sobrevivir o respirar? Respecto al ranking de las EPS, voy a decirlo en términos muy generales para no entrar en detalles porque no tengo tiempo de detallarlo completamente, entonces también sería injusto con las otras. Pero les digo, desde el año anterior hemos observado una tendencia, mes a mes. El régimen contributivo tiene más tutelas sobre el régimen subsidiado. Eso tiene varias teorías. Desde la Universidad de Antioquia han hecho estudios donde dicen que están más empoderados de sus derechos los del régimen contributivo, donde dicen que conocen más y hacen más exigible ese derecho porque creen que efectivamente tienen el derecho, mientras que el del régimen subsidiado todavía cree que es una prebenda, es un favor y que no lo exige. Nosotros en la Personería de Medellín, a través del observatorio, hemos mirado que si bien eso puede ser una hipótesis válida, hay otra hipótesis que consideramos incluso más fuerte, y es que en el régimen subsidiado hay un compromiso mayor de la Secretaría de Salud Municipal encima para que cumplan los contratos. Además, tienen a la Personería y a la Procuraduría encima todos los días. Nosotros todos los días estamos llamando en tal hospital pasó tal cosa o la EPS X o Y de las del régimen subsidiado no ha dado autorización para esto. Y tienen esas EPS mayor control, mayor inspección y mayor vigilancia por parte nuestra. Y además nosotros no solamente les hacemos exigible a la misma EPS y obviamente a la Secretaría de Salud Municipal o Departamental, sino que todo se compulsa copias a la Supersalud, al Ministerio, y entonces pues es mejor estar más al día. Además, el municipio de Medellín tiene unos planes especiales para complementar la salud de la población que le corresponde atender. Eso nos lleva entonces a plantear que el tema de la inspección, vigilancia y control es muy importante y no debe de estar concentrada en Bogotá, debe de ser, a nuestro parecer, descentralizada. ¿Para qué descentralizada? Porque tiene poder de decisión,
porque allí se pueden hacer cosas, mientras que si solo es desconcentrada, es solo la presencia, pero el poder permanece en Bogotá y las decisiones se toman en los territorios. Y donde se vulneran los derechos es en el territorio. Aquí observamos cómo en el 2011 el 46.7% de las tutelas eran al régimen contributivo, el 43.2% de las tutelas al régimen subsidiado y el 10.1% a otras entidades, para un total de un 100%. Es de resaltar entonces que en este tema de las tutelas, todo esto me lo voy a saltar porque ya me faltan 2 minutos también, entonces hay que reconocer que hay otros derechos que van conexos, como el de la pensión. Muchos van a solicitar la pensión, pero aunado a ello el derecho a la salud. Como ustedes bien saben, cuando se accede a la pensión hay un periodo en el cual lo debe de cubrir la persona, pero la EPS pues hace exigible pagos antes que prestación, sabiendo que ellos tienen por el principio de continuidad la obligación de prestar el servicio, pero ellos no lo hacen en el momento oportuno. Aquí lo que habría que decir es que las tutelas del régimen contributivo en el primer semestre de 2012 significan el 49% con 1.907 tutelas y las del régimen subsidiado el 45% con 1.746 tutelas y otras instituciones con 257. Para la Personería de Medellín, lo fundamental es que se pueda concretar y materializar ese derecho en las personas y las familias, y vemos con buenos ojos y esperamos que se concrete esa filosofía de la salud en el hogar. ¿Para qué? Para que no sea el usuario el que tenga que desplazarse desde tempranas horas de la noche para hacer una cita, sino que se pueda ir a la casa a hacer promoción y prevención. Sabemos que no va a ser curativa, sino que va a ser más de promoción y prevención, pero para evitar que se tenga que congestionar este tipo de servicios. Nosotros también consideramos que ante la crisis que tiene Medellín por la decisión de las EPS del régimen subsidiado de retirarse de la ciudad, es necesario que el municipio, y muy bien, ahorita con el departamento en la Alianza AMA, bienvenidos en esa alianza, concreten la prestación del servicio también con la garantía del servicio a través de una EPS, a nuestro sentir mejor pública, pero si tiene que ser mixta, bueno, mixta, pero con mayoritariamente que sea de recursos públicos para poder que exista mayor inspección, vigilancia y control sobre esos recursos. Además, pues también reconocemos que hay algunos peligros y advertimos sobre esos riesgos para tener mayor control sobre ellos, como son evitar la politización de ese tipo de institución que se piensa crear, evitar que sea solo por asuntos burocráticos las personas que accedan o que vayan a trabajar allí, pues debe ser con todas las prestaciones, pero también que sean para trabajar y garantizarle a las personas sus derechos, evitar la corrupción y desde luego que exista movilidad financiera. Consideramos que hay unas oportunidades importantes y con esto ya termino. Como recomendaciones, retomar la rectoría del sistema de salud. Por eso lamentamos mucho que hoy no haya venido acá el ministerio. Si algo ha reiterado la Personería de Medellín es la falta de rectoría a nivel nacional, porque esto no lo puede hacer un secretario local. Son asuntos que desbordan su competencia, ni siquiera uno departamental. Esperamos que el nuevo ministro efectivamente pueda retomar esa rectoría en lo cual ya venía avanzando la doctora Beatriz. Que esa reforma estructural al sistema se dé para evitar lo que han dicho mis antecesores, que son los paños de agua tibia o los remiendos o las cirugías, pero que esas leyes quedan todavía cojas, quedan ahí como en puntos suspensivos. Evitar la intermediación, porque los recursos, si aquí estuviera el doctor Jaime Peláez de la Contraloría
General de Medellín nos estaría diciendo, es que los recursos del año pasado, él los consultó no en el periódico, sino en las bases de datos de cada una de las entidades, son de 51.5 billones de pesos. Eso es mucha plata. La plata, ¿dónde se está quedando? Entonces habrá que mirar si en eso influye también la intermediación. Hoy escucharemos también aquí a los de las EPS, más adelante ellos nos podrán contar cuál es la situación. Evitar la integración horizontal, porque es yo con yo. ¿Quién me hace auditoría? ¿Quién me vigila? ¿Qué reporto? Ya nos lo dijeron de la Corte Constitucional. Hay medicamentos que en el exterior valen 1 peso, aquí valen 300. Pero si yo lo compro en otra farmacia me puede llegar hasta 1000. Él no lo dijo, pero así están en las investigaciones de la Supersalud. Evitar la fragmentación de los servicios. Usted, para que tenga un servicio, lo pasean por todo el Valle de la Aburrá, pidiendo la autorización, va por un sellito, allá le hacen el examen de sangre, en otra parte le hacen otra cosa y usted termina el año recorriéndose a todo el Valle de la Aburrá. Desarrollar prácticas seguras en salud. Comprendemos que es necesario articular todos los actores del sistema y desde luego llamamos, porque aquí sí tengo que parar, llamamos a esa conciencia de nosotros como ciudadanos para tampoco abusar del sistema, porque nos hemos encontrado con algunos asuntos que pueden llevar a que los recursos solo se concentren en una persona cuando hay múltiples personas esperando la atención en salud. Muchísimas gracias.